Así que sin más preámbulo, pues vamos a ver cómo nos conectamos con SQLite. Bueno, conectarse va a ser, es un decir, porque ya vamos a tener lo que es la base de datos, pues el motor ya lo tenemos incluido dentro de una librería de PHP. Entonces ya va a existir una clase que se llama SQLite y lo único que necesitamos hacer es una instancia. Posteriormente, pues podemos guardar esta instancia en un archivo y este archivo llamarlo como si fuera una clase en sí misma y ahí metemos todo lo que vamos a hacer con la base de datos. En este caso lo vamos a manejar de momento en un solo script y posteriormente cuando veamos pues ya hacer una aplicación con SQLite, pues sí lo vamos a separar y lo vamos a poner en un archivito aparte. Y bueno, como aquí bien dice, pues no hay necesidad de conectarse entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene experiencia conectándose, digamos, con mi SQL o mi SQL, pues lo que tenemos que hacer es primero el connect, es MySQL-connect para podernos conectarnos y después seleccionamos una base de datos. Aquí no hay necesidad de tal, simplemente lo que vamos a crear es un objeto, lo extendemos a la clase SQLite y ya después pues simplemente lo estamos invocando los métodos y todo lo que necesitemos. El código que vamos a poner pues es prácticamente este. Vamos a poner lo que es PHP, la clase, vamos a llamar la base de datos, obviamente la puede llamar como usted guste, la extendemos a SQLite, heredamos todo lo que es de SQLite a base de datos y simplemente abrimos la misma. Y para saber si esta fue creada exitosamente o no, es decir, la instancia, pues creamos aquí la instancia con new en una instancia que va a ser en este caso db, y aparte del objeto db, pues ahí vamos a escribir y a llamar pues todo lo que nosotros querramos o necesitemos. Y bueno, importante también db pues puede ser cualquier nombre, el nombre que usted guste. Eso simplemente son ejemplos y vamos a crear pues una base de datos de libros. Así que nos vamos a nuestro editor de código y bueno, como ya habíamos comentado, vamos a necesita usted tener experiencia en lo que es PHP, pero es deseable que tenga experiencia en una conexión de base de datos como MySQL, de preferencia pues tener conocimientos generales de base de datos, y si tiene conocimientos de MySQL pues le va a ser muy sencillo manejar SQLite, y si no también le va a ser muy sencillo. Entonces vamos a hacer nuestro archivo. En este caso estoy en una máquina PC con Windows obviamente y voy a manejarlo con Sublime Text. Usted lo puede manejar con Dreamweaver, con Sublime, con lo que usted guste, no hay ningún problema. Aquí simplemente lo vamos a utilizar como editor de código. Entonces hacemos nuestras etiquetas iniciales y los cerramos. PHP y cerramos con PHP. Vamos a guardar lo que es el archivo para que nos tome pues la notación. Es lo que es Sublime Text. Y bueno, vamos a guardarlo en una carpeta que se llame SQLite. Si usted tiene una Mac, pues es prácticamente los mismos pasos. Y en este caso estamos utilizando lo que es MAMP dentro de Windows, como lo que es el motor de Apache, PHP y MySQL. Usted lo puede hacer con MAMP, WAMP, XAMPP o desde su servidor, como usted guste. En este caso, pues no vamos a dar ya referencia de lo que es el servidor. Suponemos que usted ya lo tiene. Y vamos a grabarlo como index.php. Lo guardamos. Y lo primero que vamos a hacer es realizar la clase. Y para ello, bueno, utilizamos lo que es class. También suponemos que tiene nociones, al menos de lo que es la programación orientada a objetos con PHP. Con eso estamos haciendo una clase, le llamamos como nosotros queramos, en este caso base de datos, ¿no? Puede ser que tengamos una clase de base de datos y que simplemente nosotros seleccionemos, lo voy a conectar con SQLite, lo voy a conectar con mi SQL, lo voy a conectar a diferentes bases de datos. Lo puede llamar como usted guste. Lo que sí es muy importante es el extends. El extends, entonces lo que va a hacer es prácticamente heredar todo lo que ya tenemos en SQLite 3, que es una base SQLite 3.
que ya es una base de datos que ya está incluida en lo que es esta versión de PHP, y ponemos llave que abre y llave que cierra. Muy bien, aquí simplemente vamos a hacer la función constructora, function, para decirle que es la constructora, pues aquí en el nombre de la función, bueno, vamos a quitar lo que es public de momento, y vamos a crear lo que es con doble guión bajo, construct. Para ahí le estamos diciendo que es la función constructora, y de momento no vamos a pasar ningún valor. Omitimos esto y aquí ponemos lo que es el código, que en este caso es muy sencillo. Utilizamos pesos dis para decir pues es de esta misma clase. Vamos a utilizar simplemente el open. Al momento que utilizamos el open, pues aquí vamos a decirle que vamos a utilizar libros.db, y ahí nos van a construir lo que es nuestra base de datos. Como ven, no hay necesidad de hacer un connect, simplemente le decimos ábrelo. Ya entonces aquí ya terminamos lo que es nuestra clase. Ahora estamos afuera. Esto posteriormente lo vamos a pasar a un archivo y lo vamos a incluir. De momento lo vamos a tener aquí en forma en el mismo script, y vamos a crear un objeto. En este caso es db, puede ser el nombre que usted desee, y le vamos a crear por medio de new base de datos. No pasamos ningún parámetro, punto y coma. Ok, ahí está creada nuestra base de datos, y simplemente lo que vamos a hacer en este caso pues va a ser validarlo. Si nos regresa el valor simplemente un db, es exitoso, entonces ahí vamos a mandar por medio de un echo o un print, como usted guste, por medio de una p a la pantalla, vamos a mandar la base de datos, comilla, libros, perdón, sencillos, se abrió en forma exitosa, su punto y coma, muy importante. De lo contrario, aquí vamos a poner un else, ponemos llave que abre, llave que cierra, y vamos a escribir en la parte inferior pues error, para que sea muy claro, error al abrir la base de datos, y salvamos nuestro archivo. Como ve, pues va a ser muy sencillo el poder conectarnos, el poder manipular una base de datos de tipo SQLite. Nos vamos a nuestro navegador, y bueno, en este caso utilizamos Firefox. Como lo estamos utilizando desde PHP, entonces el navegador es independiente, puede ser cualquiera. En este caso, entonces nos dice la base de datos libros se abrió en forma exitosa. Quiere decir de que no hubo problema, ya creamos nuestra base de datos. Si ven, no existía, y en ese momento en que la abrimos, se creó. Entonces, si nos vamos a lo que es nuestra carpeta, ahí vamos a ver que tenemos, bueno, lo que es nuestro index, y vamos a tener lo que es la base de datos. Este libros.db es la base de datos, todas las tablas, todos los índices, todas las vistas, todo prácticamente va a estar dentro de este archivo, que se va a llamar libros, que es una de las ventajas que vamos a tener con SQLite. Si ves, no se queda en la máquina del cliente, se queda en el servidor. En este caso mi servidor es MAMP en HDocs, en SQLite, y bueno, ahí vamos a tenerlo. Prácticamente en su carpetita que tenga usted de su aplicación, ahí vamos a tener toda nuestra base de datos, todo. Si usted quiere pues respaldarla, pues simplemente hace una copia de este archivo. Como pudo observar, pues la manera de hacer la conexión, la creación y abrir la base de datos pues fue bastante sencilla. Una de las enormes ventajas que vamos a tener con SQLite.